Bendiciones en esta mañana. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos ha permitido de amanecer con vida este día y iniciar esta nueva materia. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ese es el tema de esta materia, que es muy corta, pero tiene un significado teológico muy profundo. Así es que vamos a orar para dar inicio a esta clase. Señor, te damos gracias por lo bueno que eres y lo maravilloso. Gracias por ser tú, Señor, quien eres, y darte la gracia, Señor, por esta oportunidad que nos permite de seguir estudiando tu palabra y ayudando a los hermanos del Instituto Bíblico para que puedan crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pido, Señor, que el Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine nuestros pensamientos para poder poner mejor la palabra del Señor. Por todo esto te damos gracias. Amén. Entonces estamos viendo este tema que es muy maravilloso. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Es una pregunta sumamente importante. Muchos de nosotros, o no sé cuántos de los que me escuchan, han tenido o han experimentado la muerte de un ser querido. Es algo que es inevitable y es muy doloroso en lo físico para nosotros, pero nos damos cuenta de que este es un tema bíblico y que vamos a estar considerando a la luz de la palabra del Señor. Vamos a considerar eso, de cómo Dios puede hacer de que fortalecer nuestras vidas en el momento que experimentamos la partida de un ser querido. En el caso del creyente no es una pérdida, sino que es un traslado a estar mejor con el Señor. Y vamos a estudiar esta palabra, esta pregunta, porque realmente muchas personas no tienen conocimiento de lo que es lo que la palabra de Dios enseña referente a este tema, que es la muerte. El escritor de este libro de Eclesiastés fue Salomón, y en el 3:1 al 9 dice él que todos las personas vamos a experimentar la muerte. Y dice el escritor que es Salomón, uno de los hombres más sabios que jamás ha caminado sobre la tierra. Y aquí él está explicando algunos de los hechos de la vida y de todos los diferentes aspectos de la existencia que menciona. Y me llama la atención el versículo 2, que dice que hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Estos dos extremos de la existencia de los seres humanos es nacer y morir. Pero puedo decir con seguridad que una de las preguntas que la gente tiene es que ¿qué pasa cuando muero? Entonces, ¿cuáles son las reacciones de la gente ante la muerte? Y esa pregunta, de hecho la gente se hace esta pregunta siempre. ¿Qué pasa cuando yo muero? ¿Qué pasa después de la muerte? Job capítulo 14:14 dice: si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Eclesiastés 9:5 dice: porque los que viven saben que han de morir. Nótese que es lo que los vivos saben, que han de morir. Entonces, usted y yo sabemos que hemos de morir. Entonces, aquí estamos observando esta pregunta: ¿cuáles son las reacciones de la gente a la muerte? Hay muchas reacciones. A pesar de las reacciones a la muerte, es algo que los primeros cristianos tuvieron unas reacciones distintas, no como las de ahora. Los primeros cristianos veían la muerte como un honor. En la iglesia primitiva, muchos cristianos fueron lanzados a los leones. Unos fueron crucificados, otros fueron aserrados, pero ellos veían la muerte como un honor, como algo digno de morir por el Maestro, por el Señor Jesucristo. Ellos consideraron la muerte desde esa perspectiva. Es un honor morir por Jesucristo,
¿Por qué es un honor morir por Jesucristo? Porque Él murió por nosotros. Por eso la importancia de entender esta verdad. Cristo dio su vida para que nosotros pudiéramos ser salvos. Esta es la condición de los creyentes de la iglesia primitiva. Morían devorados en los coliseos romanos por predicar el evangelio. Las fieras los devoraban, eran aserrados, eran unas muertes horrendas, pero por la causa de Cristo ellos se sentían que era un honor morir por Jesucristo. Entonces, ¿cuáles son las reacciones de la gente ante la muerte? Esto hacían los primeros. Alguna gente ve a la muerte con humor. Hay otras personas que lo ven con humor. Y hay algunas personas que se ríen cuando piensan en la muerte. No lo toman en serio. O tienen un sentido de humor acerca de la muerte. Por eso es la razón de que hay diferentes reacciones. Por ejemplo, en esta lápida, aquí vemos que en esta lápida escribieron algo que es muy humorístico. Aquí ya se dice: mi mujer fría como siempre. O sea, eso es mucho humor, ¿no? Y la gente se ríe a veces. Y alguna gente ve así con humor. Otra gente ve la muerte con horror. Se horroriza. Por ejemplo, en el Salmo 55, 4 y 5, el salmista dice en el versículo 4 que los terrores de la muerte sobre mí han caído. Eso decía el salmista. En el versículo 5 dice: temor y temblor vinieron sobre mí, y horror me han cubierto. Algunas personas enfrentan la muerte con horror, pero ustedes como creyentes y yo como creyente debemos de saber, debemos de entender que si somos hijos de Dios, que si somos creyentes en el Señor Jesucristo, y si estamos caminando en la palabra de Dios y tenemos comunión con Él, tenemos compañerismo con Él, no necesitamos estar con horror el día de nuestra partida, porque sabemos que estamos en las manos del Señor, sabemos que vamos a estar en un lugar mejor. Entonces no deberíamos de ver con horror o con un terror tremendo. Hay algunos procesos de la muerte que uno no desea pasar por ese proceso. Por ejemplo, hay diferentes, morir como en un accidente de tránsito, uno no quisiera morir así. Entonces hay ciertas cosas de que los creyentes debemos de estar muy entendidos y no debíamos de temerle a la muerte. Entonces la gente ve a la muerte con horror. Muerte es un asunto que todos tenemos que enfrentar. Nadie va a escapar. Entonces vamos a considerar la certeza de la muerte. ¿Qué es lo que la Biblia declara a la certeza de la muerte en numerosos pasajes? Aquí vemos que en la Biblia tenemos la certeza de la muerte. Y vamos a mencionar algunos pasajes porque son muy numerosos. El tiempo no nos alcanzaría para enumerar a todos estos pasajes bíblicos. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, vemos que dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa es ese fue el mandamiento que Dios le dio a Adán, que él podía comer de todo. Y Dios estaba hablando con él. ¿Qué le dice Dios? Esta es la primera vez que la muerte es mencionada en la Biblia, en el 2:17. Porque después que Dios había creado todo, Dios dijo: esto es muy bueno. Pero ahora hay una advertencia a Adán: el día que comieres del fruto, ciertamente morirás. Pero sabemos que después vino Satanás, engañó a Eva. ¿Y qué le dijo? ¿Qué fue lo que Satanás le dijo a Eva? Dios dijo que iban a morir. Y ahí está, dice: ciertamente morirás. Pero ¿qué dijo Satanás? Él dijo a la mujer: no moriréis. Qué tremendo, no moriréis. Satanás negó la realidad de la muerte.
contradijo lo que Dios había dicho, pero él es mentiroso y usa filosofías hoy en día para negar la realidad de la muerte, como por ejemplo la reencarnación. Adán y Eva pecaron, murieron espiritualmente, y el proceso de la muerte física empezó, y como parte de la maldición, que es lo que Dios dijo en el versículo 19, que polvo eres y en polvo te convertirás. Entonces, era una realidad de lo que Dios había dicho y fue literalmente cumplido como Dios lo dijo. Satanás es mentiroso y siempre va a tratar la manera de engañar a las personas para que la gente se desenfoque y no preste atención, para que vivan confiadamente y no tengan la oportunidad de creer al Evangelio. En Génesis 5:5 dice la Biblia: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Es increíble que dice, y tal como Dios lo había dicho, tal como Dios lo había dicho en el 2:17, él murió. Lo que Dios dice se cumple. Esta es la segunda muerte física en la Biblia, porque la primera fue la muerte de Abel, asesinado por su hermano Caín. Pero aquí el versículo es claro: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió, conforme Dios le había dicho, que si comía del fruto de ese árbol que él le había mandado no hacerlo, él iba a morir. Por eso le dijo: ciertamente morirás. Y en el 5:5 vemos cumplido lo que Dios había dicho. En Génesis capítulo 6, versículos 5 y 7, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Aquí Dios pronuncia una sentencia de muerte sobre toda la raza humana. ¿Y qué es lo que él iba a hacer? A destruirlas en el diluvio universal que ocurrió. Dios hizo esto porque desde que Adán pecó fue la heredad que nos dejó. Entonces, dice el 7:21, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de ave como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. A eso quiero yo llamarles la atención, que lo que Dios dice se cumple. Lo que dijo en el capítulo 6, versículos 5 y 7, que él pronuncia la sentencia de muerte, en el 7:21 tiene cumplimiento toda la sentencia que está en el 6, 5 y 7. El Salmo 89:48 dice: ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Estas preguntas que el salmista está haciendo, una pregunta muy buena. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder de la tumba? ¿Quiénes son las únicas personas que no han visto la muerte, pero que deberían de haber muerto? Pues solo fue Enoc y Elías, que aparecen Enoc en Génesis 5:24 y Elías en segundo libro de Reyes 2:11. Son las únicas personas que no han visto muerte. Salmo 90:10 dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Aquí vemos el promedio de la edad, que es de 90 años. Y si viviéramos hasta los 80, dice que va a traer muchos dolores, muchas molestias, y de todos modos un día moriremos. En Lucas capítulo 16, 19-22 tenemos el relato de Lázaro y del hombre rico. Es una historia verdadera, no es una parábola. Esa es una historia verdadera. ¿Cómo sabemos que esa es una historia verdadera? Porque
la prueba de que no es una parábola, encontramos nombres propios, y en las parábolas no se encuentran nombres propios. Y aquí tenemos nombres propios de lugares y de personas. Tenemos a Lázaro, Abraham, Moisés, tenemos el seno de Abraham, tenemos el Hades, y en las parábolas nunca aparecen nombres propios. En esta historia hallamos a dos hombres, un rico y un pobre, pero ambos experimentaron lo mismo, que fue la muerte. También experimentaron dos destinos diferentes, uno en el paraíso, o sea, en el seno de Abraham, y el otro en tormentos eternos. Fueron separados en la muerte, cada uno a su destino, porque después de la muerte nuestro destino está determinado y nunca va a cambiar. Existen muchos pensamientos engañosos y equivocados donde la gente cree que Dios va a decidir hasta después de la muerte a dónde vamos a pasar la eternidad. Pero a dónde vamos a pasar la eternidad se determina en vida. Lázaro era un hijo de Dios y por ende él estaba en un lugar bellísimo, a diferencia del rico que estaba en lugar de tormento. Esa fue la decisión de cada uno. El destino eterno lo determina la persona. Tenemos otro pasaje acerca de la muerte en 1 Corintios 15:22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué pasa a los que están en Adán? Dice la Biblia que todos mueren. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hermanos míos, este versículo y algo otros más deshacen las ideas erróneas donde la gente dice que ellos mueren. Unos dicen que van al cielo, otros dicen que van al infierno, pero la Biblia es categórica y dice que el hombre muere solo una vez y después espera el juicio. Por lo tanto, ¿qué está establecido para los hombres? Que mueran ¿cuántas veces? El versículo dice una vez. Una vez. Santiago capítulo 4, 13 al 14. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que desaparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué está diciendo Santiago? Que la vida nuestra es breve, que es como un vapor, que está por un poco de tiempo y luego se desvanece, desaparece. ¿Por qué? Es una referencia a la muerte, porque vamos a morir. Así es la vida, como una neblina. La neblina está en un par de minutos después, ya no la vemos. Así es la vida. En Apocalipsis también hay otra cita, en el capítulo 20, versículos 11 y 12, dice: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Aquí vemos a los muertos de pie, parados ante Dios. Un día vamos a morir, pero la muerte no es el fin de todo. Aquí vemos el juicio del gran trono blanco, en el que todos los incrédulos son llevados ante Dios para ser lanzados al lago de fuego y azufre para toda la eternidad. Eso lo dice el versículo 15. Aquí vemos que hay una situación donde la muerte no es aniquilación, como lo veremos adelante, sino que después de la muerte el alma y el espíritu sigue viviendo. Es importante conocer esa verdad. Entonces, así que hemos visto desde el Génesis hasta Apocalipsis que apenas es una muestra de los muchos versículos que hablan de la muerte, porque hay muchos más versículos. ¿Cuántas veces se refiere la Biblia a la muerte?
Bueno, aquí tenemos que es más de 1300 veces la Biblia habla de la muerte. La muerte es una realidad que todos nosotros vamos a enfrentar. La muerte es una certeza, excepto para aquellos que van a ser arrebatados. La Biblia no solamente habla de la muerte, sino que también usa muchas ilustraciones acerca de cómo es la muerte. Es que imagínense el número que tenemos de las veces que aparece la muerte. Es una enseñanza bíblica y que muchos creyentes desconocen y le temen a la muerte. Un creyente no debería tenerle temor a la muerte, porque vamos a un lugar muchísimo mejor. Entonces, la Biblia representa la realidad de la muerte de varias maneras, asemejando como, vamos a ver, como a cosas, y vamos a ver cómo la asemeja la Biblia. La asemeja a dormir. La Biblia usa este verbo para asemejar a la muerte. Y aquí tenemos la ilustración de esto, que la muerte es dormir. La Biblia dice que la muerte es como un dormir. ¿Por qué? Porque cuando alguien muere, su alma y espíritu son separados del cuerpo, y el cuerpo está esperando un día de resurrección. El alma y el espíritu no duermen, el que duerme es el cuerpo de la persona. Sea creyente o no, el cuerpo siempre está dormido, porque no es el alma la que duerme, sino que es el cuerpo. Y esto es lo que dice primero el libro de Reyes 2:10. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Aquí está hablando que David murió, pero este verbo está en relación al creyente, porque el creyente está dormido, su cuerpo está dormido. Daniel 12:2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que los cuerpos de ambos, sean creyentes o no, están dormidos. Y Daniel es muy enfático. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Hablando de la resurrección. Pero el versículo es claro, que dice que unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Quiénes son los que van a ir a vida eterna? Todas las personas que han puesto la fe en el sacrificio de Cristo. Son las personas que van a ir a vida eterna. Todos los que se rehusaron a no creer en Jesucristo como la única vía de escape de este mundo para ir al cielo, ellos tendrán que despertar para confusión, y la palabra es perpetua. Entonces Dios así asemeja en la Biblia. Esa es una de las ilustraciones que utiliza. Y también vemos que ir a nuestra morada eterna es otra manera de ilustrar la muerte. Esta segunda ilustración habla de un hogar eterno que está esperando para nosotros. Es un hogar muy bello y podemos estar a la espera de llegar a este lugar tan bello, creado por nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Este es el lugar, cuando la Biblia también lo llama ir a nuestra morada eterna. Yo solo de leer esto, a mí me llama la atención, porque qué maravilloso que vamos a ir a un lugar eterno. Por eso nosotros acá somos peregrinos y extranjeros. Entonces tenemos que es nuestra morada eterna. Es también otra manera como lo ilustra la Biblia, es como la hierba cortada. Dice el Salmo 95, los arrebatas como con torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. Así lo ve la Biblia, como una hierba cortada, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Así es de breve la vida, y así todo esto lo asemeja también el Señor, que son ilustraciones que está utilizando para referirse a la muerte. Aquí tenemos la diapositiva, que es así nuestra vida, como la hierba cortada. Tenemos también
otra ilustración que es ausente del cuerpo. Esto lo dice 2 Corintios 5:8. Cuando alguien muere, ¿qué significa estar ausente del cuerpo? Hay una separación que ocurre entre el alma y el espíritu del cuerpo. Y la Biblia habla de esto al decir ausente del cuerpo. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Entonces nos damos cuenta que la muerte también se ilustra ausentes del cuerpo. Eso sí, a eso se refiere partir, morir. También vemos otra ilustración que dice aquí, esta otra ilustración que tenemos es un tiempo de partida. Esto tiene que ver con lo que dice 2 Timoteo 4:6. Y cuando Pablo habló de esto, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Todo esto está en relación a su muerte. Pero lo que podemos contemplar en este pasaje, que Pablo estaba tan seguro, tan satisfecho, porque él siempre había tenido ese deseo de partir con el Señor. No está, ¿cómo decirlo?, preocupado por la partida. Él sabía que iba para un lugar mejor. Es como arreglar la maleta, estar preparados. Y en este contexto, mi maleta ya está preparada, mi boleto está preparado, porque yo he puesto la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. También tiene otra manera la Biblia de llamar es abandonar el cuerpo. En 2 de Pedro 1:14, Pedro dice que está listo para abandonar el cuerpo. ¿De qué cuerpo está hablando? El cuerpo es la casa de nuestra verdadera persona. Entonces, Pedro dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Todos los apóstoles estaban listos para irse con el Señor. Entonces, si estudiamos la Biblia, si vemos las diferentes maneras de cómo la Biblia menciona con diferentes ilustraciones el momento de nuestra partida de esta tierra o salir de este cuerpo, bueno, vamos a tener una situación muy maravillosa, que no vamos a estar con terrores, no vamos a estar preocupados, porque un día estaremos con Cristo. También hay otra ilustración que dice es cambio de vestidura, y esto lo dice 1 Corintios 15:51. Es un cambio de vestidura de este cuerpo a otro cuerpo diferente en la resurrección. Y esto es algo que llama la atención, porque no vamos a estar permanentemente en este cuerpo. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, dice, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces, podemos contemplar aquí, cuando Pablo dice que no todos dormiremos, está refiriendo que no todos vamos a estar muertos físicamente cuando Cristo venga. Pero aquí hay la realidad, que los que estén vivos, para que cuando Cristo venga, van a ser transformados, y los muertos van a ser resucitados con cuerpos de gloria. El cuerpo va a tener una nueva vestimenta. Vamos a poder estar con un cuerpo distinto. Ese cuerpo nuevo que esperamos por él ya no va a tener aflicciones, no va a tener enfermedades, no va a tener la vieja naturaleza, que es la que nos lleva a pecar todos los días. Ese momento va a ser glorioso. Por eso Pablo en Efesios 1:14 dice que fuimos sellados hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nuestra alma ya fue redimida, pero nuestros cuerpos todavía no han sido redimidos, y van a ser redimidos en la resurrección o en el arrebatamiento de la iglesia. También tenemos otra ilustración que es el descanso, según Apocalipsis 14:13. Esta es una referencia al creyente. Todos necesitamos un descanso, porque estamos laborando.
Y un día Dios va a decir que su obra, que la labor o la tarea ha terminado y es tiempo para descansar de las labores e ir al cielo, a ir a estar con el Padre, con nuestro Señor Jesucristo. Esa es una manera de descanso, estar descansando. Por eso es que la vida cristiana es a través de la fe, tanto para ser salvos como para vivir la vida cristiana. Pero el descanso que está hablando Apocalipsis es el descanso final. Oí una voz que del cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Imaginen qué maravilloso este versículo. Bienaventurados de aquí en adelante, dice la palabra, porque aquí estamos en la tribulación, los muertos, los que mueren en el Señor. Y eso dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos. Qué noticia tan maravillosa. También tenemos otra ilustración, y aquí tenemos Juan 14, donde nos habla también del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué promesa tan rica de ir a la casa del Padre. Ir a la casa del Padre. ¿Y qué es lo que tiene en mente Jesucristo aquí? Bueno, Jesucristo murió por nuestros pecados, resucitó entre los muertos al tercer día y ascendió al cielo. ¿Para qué fue que ascendió al cielo? Para preparar lugar para nosotros. En los días de Jesús, cuando alguien se casaba, hacía una habitación en la casa de su padre, para que cuando él se casara, llevaba a su novia a esa habitación que había construido en la casa de su padre. Así que cuando se casaba con su prometida, él podía llevar a su esposa a la habitación que él había construido en la casa de su padre. Y Cristo dijo a los creyentes que él iba a preparar lugar para nosotros. Y un día volverá, nos llevará con él, para que donde él esté, también nosotros estemos. Qué maravilloso. También hay otra manera que Dios lo ilustra. La muerte es como el agua derramada. Dice segundo Samuel 14:14, porque de cierto moriremos, somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse, ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Entonces, el agua cuando se derrama no se vuelve a recoger. Entonces vemos acá que es como la muerte es como agua derramada, no hay retroceso. También hay otra ilustración: y he aquí toda la familia se ha levantado contra tu siervo, diciendo: entrega al que mató a su hermano, para que le hagamos morir por la vida de su hermano, a quien él mató, y matemos también al heredero. Así apagarán el ascua que ha quedado, no dejando a mi marido el nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces está hablando también de esta ilustración, cómo apagar el ascua. Eso está hablando de la muerte también. El ascua es el carbón, la brasa encendida, está caliente, pero un día se va a apagar el fuego. Pero aunque el fuego se extinga, el ascua todavía existe, solo que ya no tiene calor. Igual que nuestra vida, un día moriremos y el cuerpo todavía va a estar aquí, pero sin vida. Nuestra alma estará en el cielo, o en el caso del incrédulo estará en el infierno, y nuestros cuerpos van a esperar la resurrección, porque la resurrección va a ser así. También tenemos otra ilustración que es volver al polvo. Génesis 3:19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, esto es volver al polvo.
todas estas son ilustraciones que Dios utiliza para declarar la muerte. También tenemos otra ilustración que es ser unido a los padres. Es ser unidos a los padres, otra referencia de morir, ser unido a los padres o a su pueblo. Génesis 15:15. También tenemos la otra ilustración que es exhalar el espíritu. Cuando exhalamos nuestra última respiración se va el espíritu. No es lo mismo que pasó con Jesús en la cruz. Él exhaló, él expiró y murió. Y entonces vemos esta analogía, la certeza de la muerte y algunas características de la muerte, pero no es cierto solamente de la muerte, sino que también la Biblia aclara ciertas cosas acerca de la vida. También la Biblia habla acerca de la vida. Y exhaló el espíritu y murió de Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Entonces la Biblia también describe la brevedad de la vida de las siguientes maneras en el libro de Job. Todos estos versículos están en el libro de Job. Un soplo que pasa, es lo que la vida es breve, y por eso es importante saber si somos salvos o no. Como creyentes debemos saber que es muy importante no malgastar nuestra vida en la carnalidad. La vida es un soplo que pasa y ahí se va, como dice Efesios 5:16, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Entonces los creyentes debemos de aprovechar las oportunidades que tenemos de presentar el evangelio, porque es como un soplo. La vida es como un soplo, está ahí y se va. También tenemos, esto dice Job: acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Esta es la característica también de la vida. Es como una nube que se desvanece. Como la nube se desvanece y se va, así es el que desciende al Seol, no subirá. Es así también la vida. La vida es como ver una nube, ahí está, y luego se va. Es una nube que se desvanece. Entonces, realmente necesitamos comprender que la brevedad de la vida es inminente. No podemos vivir una vida como que si no nos interesara. Como creyentes, estoy hablando con creyentes, debemos de utilizar, de emplear, de redimir bien el tiempo, porque hoy estamos en este momento vivos y en un par de horas podemos estar muertos. También Job vio a la vida como un correo ligero, y él dice en el 9:25: mis días han sido más ligeros que un correo, huyeron y no vieron el bien. Eso está claro, que la vida es como un jinete que va con el correo, que va a toda velocidad, y así la contempló Job. Pasaron cual naves. También tenemos la nave, que tenemos la ligera como una nave veloz. Pasaron cual nave veloz como el águila que se arroja sobre la presa. Así son los días, así es la vida, como una nave veloz, así como una nave. Así es la brevedad de la vida. Entonces los creyentes debemos de aprovechar los días, el tiempo, para testificar de Cristo, viviendo en comunión con el Señor, confesando nuestros pecados. En el poder del Espíritu Santo es que podemos hacer la obra evangelística. De otra manera no podríamos hacer. Para que Dios haga en nosotros aquello para lo cual fuimos salvos. Entonces tenemos estas ilustraciones. También la asemeja como el águila. Es como el águila, la vida, la brevedad de la vida. Así lo pone Job en su libro. Es como la brevedad de la vida. Tenemos también que ver algo más. Un soplo también es como un soplo, y como la sombra. Todo esto debemos de ver como una sombra que huye. Sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Imagínense que la Biblia habla de la brevedad de la vida. La Biblia es categórica en hablarnos acerca de lo breve que es la vida. Y muchas personas
e incluso creyentes, viven como que no existieran una muerte, como que no los vamos a enfrentar a la muerte un día, como que vamos a estar permanentes en esta tierra. Por eso es que la muerte no debía sorprender a un creyente de ninguna manera. También Job lo puso, aparte de todas estas características, estas ilustraciones que él ve en la vida, él lo puso como un árbol cortado, como los árboles están creciendo y un día son cortados. Dice, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Entonces vemos de cómo Job vio eso, y también lo vio como un sueño. Él dijo que también la vida era como un sueño disipado, como una pesadilla, como un sueño en la noche, y de repente suena la alarma, el sueño se acabó. Así es nuestra vida, muy corta. Como sueño volará y no será hallado, y se disipará como visión nocturna. El ojo que le veía nunca más le verá, ni su lugar le conocerá más. Amados hermanos, la muerte es como una cita. Nunca nadie llega tarde a esa cita. Dios no tiene el reloj que tenemos nosotros los salvadoreños, que por lo general siempre llegamos tarde a las citas. Dios llega puntual. Esa cita de la muerte es certera y es la cita obligatoria que llegará en la vida de un creyente. Entonces, cuando los creyentes conozcan esta verdad, tengan una perspectiva general, completa, de lo que la Biblia dice acerca de la muerte, como hemos visto las ilustraciones acerca de la muerte y acerca de la vida, debemos de comprender esta verdad para recordar: la vida es corta, la muerte es certera, es cierta, excepto para la generación de los creyentes del rapto, y la eternidad es larga. Por esto es que necesitamos ser salvos y debemos saber con absoluta certeza que has recibido el don de Dios de la vida eterna. Esto tenemos que verlo con claridad. Debemos de verlo con claridad, porque la vida es un regalo. La vida eterna es un regalo que Dios nos ha provisto. Entonces, como pastores y maestros de la palabra de Dios, Él quiere usarnos como instrumentos en sus manos para predicar el Evangelio, para predicar las buenas noticias de que Cristo murió por nuestros pecados, que resucitó de entre los muertos para darnos la vida eterna como un regalo. Debemos de ser claros para que la gente entienda esto. Como estudiantes del Instituto Bíblico, prediquen el Evangelio con la Biblia, no usen sus palabras. Dios va a bendecir la palabra de Él, no nuestras palabras. Lo único que necesitamos hacer es poner nuestra fe en Jesucristo. Dios quiere usarnos, pero para usarnos en una manera poderosa, necesitamos caminar con el Señor. Que nuestras vidas necesitan ser, amados hermanos, un testimonio con credibilidad del mensaje que predicamos y creemos. De otra manera, vamos a desacreditar el Evangelio y la gente no va a escucharnos. Por eso debemos de tener buen testimonio. Por eso es que la Biblia nos exhorta a que nuestras vidas son muy cortas. Entonces hay que permitir que Dios haga en nosotros aquello para lo cual fuimos salvos. Permitámosle que nuestras vidas sean para la gloria de Dios. Permitan que sus vidas cuenten para Jesucristo, que rediman el tiempo, que seamos embajadores fieles de Jesucristo. Dejemos que el Señor nos use en sus esferas de influencia, en las oportunidades que tenga para testificar en sus comunidades, en sus escuelas, en sus trabajos, donde quiera que vaya, camine con el Señor y dejen que Él les use para predicar el Evangelio, porque aparte del Evangelio no hay esperanza después de la muerte.
es menester conocer cómo la Biblia trata de la muerte. Esto es una emergencia. Esto es, debemos de verlo con absoluta precisión, porque tarde o temprano vamos a desaparecer, nos vamos a ir con Cristo. Y a las personas que no le hablamos del Evangelio, que no compartimos el Evangelio, por eso esta es la razón de que como creyentes en Cristo prediquemos el Evangelio claro, sencillo. No busquemos palabras rebuscadas, busquemos la palabra del Señor, no nuestras palabras. Dejemos que el Señor haga aquello para lo cual Él nos ha salvado. Amados hermanos, este tema que hemos tratado acerca de la ilustración de la muerte y acerca de la brevedad de la vida nos debe de impulsar a caminar en comunión con el Señor todos los días de nuestra existencia, porque nosotros podemos partir hoy mismo de esta vida, de esta tierra. ¿Y cuántas personas no fueron salvas? Porque nosotros no le hablamos de la bendita palabra, de ese evangelio bendito que conocemos. Debemos de ser más diligentes en predicar el evangelio.